Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Octavio Gómez Escudero y soy presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión especial correspondiente al mes de mayo del año 2024. Para esta sesión hemos decidido integrar tres eventos en uno. El Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, celebrado el pasado día 19 de mayo. El Día de la Salud Digestiva, que se celebra cada día 29 de mayo, es decir, se celebrará el día de mañana, y nuestra sesión mensual, para lo cual hemos invitado a dos expertos, tanto nacionales como internacionales en el área, que mi amigo el doctor Luis Gursa Morales, secretario de Relaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y coordinador de esta sesión, les presentará. Muchas gracias, Luis, te dejo en el micrófono y que se diviertan todos con esta sesión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Octavio, por el honor que me diste de presidir estas sesiones. Y en esta ocasión tenemos una gala para hablar de una enfermedad cada vez más frecuente, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como ya comentó Octavio, pues en conmemoración del Día de la Salud Digestiva, que es el día de mañana, y del reciente Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y en primer término, tengo el honor de presentar al primer ponente de este simposio, que es el doctor Francisco Javier Bosques Padilla, quien es gastroenterólogo, endoscopista y actualmente trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en TechSalud en la ciudad de Monterrey. Y nos va a hacer el favor de hablar del primer tema, que es tratamiento del QSI leve a moderado. Gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación y adelante. Muy buenas noches, tengan todos ustedes un placer y un privilegio poder colaborar con el doctor Octavio Gómez Escudero. Gracias, Octavio, y mi buen amigo el doctor Luis Ignacio Gursa por permitirme colaborar con esta charla que he preparado para platicarles acerca del tratamiento de la colitis ulcerativa de leve a moderada. Voy a utilizar el perfil de tres pacientes para ponerles en contexto de lo que nos vamos a enfrentar al tratar a un paciente con enfermedad inflamatoria, en este caso la colitis ulcerativa. Este es el caso de Eric, un varón de 23 años al que se le diagnosticó la enfermedad a los 19 años. Nos comenta que tiene 5 evacuaciones con sangre por día. En su etapa inicial le ofrecieron el tratamiento con 5-ASA, 2,4 gramos por día, y el paciente mejoró. Se ajustó la dosis a la habitual dosis de mantenimiento de 1,2 gramos por día, y no es raro que el paciente, entrando en la confianza y por la edad, lleguen a pensar que esto ya se resolvió. Nuestro paciente Eric dejó de tomar el tratamiento. Los síntomas regresaron a los 2 meses. Las evacuaciones nuevamente se hicieron presentes. Franca diarrea, 8 a 10 evacuaciones por día con sangre y cólico abdominal. Se le pauta un tratamiento nuevamente con una dosis habitual de 2,4 gramos de 5-ASA y se le dan esteroides. A las 2 semanas los síntomas mejoran, el paciente se siente bastante mejor y termina evacuando 1 a 2 veces al día sin sangre. Ahora Eric entendió que el tratamiento no lo debe suspender y ha permanecido estable por los últimos 2,5 años. El otro escenario es de esta maestra Emilia, de 32 años, preocupada por situaciones propias de la vida, que llega a consultarles por presentar fiebre, taquicardia, distensión y dolor abdominal, diarrea de 8 a 10 evacuaciones, y tuvo que ser hospitalizada, y en ese internamiento se le administraron corticoides endovenosos y continúa con síntomas de colitis ulcerativa severa. Y el tercer caso es esta dama, una madre de 29 años de edad, Ana, que renunció al trabajo, tiene una pancolitis, evacúa 4 a 8 veces al día, son evacuaciones con sangre líquida, dolor abdominal, además tiene anemia por las hemorragias, se le dio azatioprina por ser córtico dependiente y permanece sintomática. Evidentemente estos enfermos representan un reto en el diagnóstico y en el tratamiento. No olvidemos
que los pacientes con esta enfermedad pueden cursar con manifestaciones extraintestinales. Y lo menciono porque esto es relevante al decidir el tipo de tratamiento que hay que ofrecerles. Con mucho, las enfermedades articulares son las más frecuentes y las que muestran esta diapositiva, si bien ocurren, afortunadamente no son tan frecuentes. ¿Cuáles son los objetivos que yo me propuse para estos minutos? Que veamos las características de la edad en la cual se presenta esta condición en nuestro país, que veamos cómo el número de casos incidentes ha cambiado en el tiempo, y les voy a compartir cómo les está yendo a los pacientes en nuestro país con el tratamiento. ¿Cuál es la relevancia que tiene atender a esta enfermedad tan demandante usando un equipo multidisciplinario, lo que nos lleva a la necesidad de crear clínicas de enfermedad inflamatoria? ¿Y qué pasa cuando damos un tratamiento fragmentado? ¿Y cuál es el plan de manejo de un paciente con colitis ulcerativa de leve a moderada? Se ha escrito al respecto de 4 etapas del surgimiento de la enfermedad, la aceleración en la incidencia y, por supuesto, la presencia de manifestaciones en prevalencia compuesta y cómo esto se asocia después en el tiempo con un equilibrio. ¿En qué etapa nos encontramos en nuestro país? Estamos en una situación intermedia que corresponde a países en desarrollo y a países recientemente industrializados, en donde hay una aceleración en el número de casos incidentes que se van sumando a los que ya existían como casos prevalentes. Y creo que todos compartimos la percepción de que cada vez estamos viendo a más pacientes con enfermedad inflamatoria. Este es un fenómeno mundial. Esta estadística del año 20 retrata cómo el número de casos en las mujeres en rosa y en azul en los varones ha ido aumentando a partir del año 90 y nuestro país no es la excepción. ¿Cuál es el panorama de esta enfermedad en México? El estudio que en su momento publicó el doctor Yamamoto en el año 2009 retrató la experiencia de un centro de referencia en la Ciudad de México. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se ve cómo el número de casos fue aumentando en el lapso de 20 años. En una estadística un poco más reducida, la que tenemos aquí en la universidad, revisamos el total de enfermos vistos en un periodo de 4 años y nos dimos cuenta que prácticamente se duplicó el número de enfermos, los pacientes hospitalizados, y empezamos a observar cómo empezaron a surgir pacientes con enfermedad de Crohn. El número de casos ajustado al total de ingresos se aprecia en la parte inferior. Estamos observando lo que en el mundo existe, más casos. ¿Qué otra cosa se reporta en la literatura? Que la enfermedad no es de jóvenes, como pensamos en algún momento. La colitis ulcerativa tiene un patrón bimodal y en el rango de los 40 a 60 años se ve un aumento en el número de casos con enfermedad inflamatoria, tanto para la CUSI como para el Crohn. Esto en México también se replica. Vean ustedes la estadística firmada en el año 2020 por un grupo de compañeros en nuestro país que firmamos este artículo, donde el número de pacientes con enfermedad de Crohn se aprecia en este rango de edad, entre los 20 a los 40, pero igual vean ustedes cómo entre los 60 a 69 años hay otro aumento en el número de casos, y lo mismo se aplica para la colitis ulcerativa. Podemos observar que cerca de alrededor de un 40-35% se ve en este grupo de edad, y nuevamente entre los 50 a los 70 años tenemos otro pico de incidencia, y esto hay que tenerlo presente, de manera que las personas en edad madura pueden debutar con la enfermedad, al igual que en los países con más experiencia. ¿Por qué importa esto? Porque la edad per se no es tan relevante como la comorbilidad y la fragilidad a propósito de los eventos adversos que podemos inducir al prescribir ciertos medicamentos, lo cual debemos tenerlo presente. Este trabajo, que ha sido muy citado, retrata cómo el comportamiento de la enfermedad es algo heterogéneo. Algunos afortunados que tienen un brote y que luego entran en remisión en el tiempo,
algunos que tienen un curso más o menos atenuado y repentinamente aumenta la actividad de la enfermedad, los muy desafortunados que se la pasan perennemente enfermos, y el que tiene un curso intermitente incómodo y a veces grave, pero con periodos de remisión prolongados. ¿Cómo estamos en el número de casos incidentes? Esta publicación, que también corresponde a nuestro país, se ve como el número de casos ajustados por 100,000 personas año ha ido aumentando para la enfermedad en su conjunto, para la colitis ulcerativa y para la enfermedad de Crohn. ¿Por qué es relevante esto? Porque todos los que ejercemos la práctica de nuestra especialidad vamos a estar observando estos pacientes. A mí me toca hablar de la colitis ulcerativa de leve a moderada. Vean ustedes la estadística. En nuestro país, el 83% corresponden a esta parte de la charla. Algunos, menos del 20%, tienen una enfermedad severa. ¿Cuán extensa es la enfermedad? No la que vemos en hospitales de referencia. La colitis ulcerativa tiende a ser proctitis o colitis izquierda. Solo una décima parte, un poco más de una décima parte, tienen pancolitis. De manera que los pacientes que vamos a estar viendo en la inmensa mayoría de nuestras oficinas son formas leves a moderadas, con manifestaciones extraintestinales dominadas por artralgias y artritis. En adultos, en ancianos y en población pediátrica, con mucho es la expresión más frecuente. ¿Importa saber cómo responden? Sí, vean ustedes esta diapositiva. Refractarios al tratamiento de primera línea, concretamente 5-ASA en CUSI, van a ser refractarias una cuarta parte de los pacientes a los que vamos a llevar a un tratamiento de segunda línea, y que incluso el tratamiento anti-TNF resulta, sea en población pública o privada, resistente o refractario al tratamiento con drogas anti-TNF, tanto para el Crohn como para la colitis ulcerativa. Esta es la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar. Ahora bien, ¿cómo debemos de tratarlos? Estas publicaciones relativamente recientes de la Asociación Americana de Gastroenterología y del Colegio Americano de Gastroenterología nos dan la pauta de qué hacer con estos pacientes. ¿Qué es lo que sabemos? Que el plan de manejo lo debemos de basar emitiendo un pronóstico. ¿Qué tan mal se ve la enfermedad? Empezar en forma temprana es preferible. La terapia combinada es mejor que la monoterapia. Que el plan de manejo se debe optimizar. Y un tema muy importante es que a los pacientes hay que darles un seguimiento estrecho y evaluar de manera objetiva y periódica el comportamiento de la enfermedad. Que frecuentemente tenemos que ajustar las dosis y que la cirugía y nuestros colegas coloproctólogos son un aliado en el manejo de estos pacientes. ¿De qué nos falta hablar? ¿Son diferentes los enfoques de tratamiento para estas dos enfermedades? ¿Es necesario o conveniente cicatrizar la mucosa? ¿Tiene un factor pronóstico favorable? ¿En qué momento debe evaluarse la actividad de la enfermedad? ¿Qué es la colitis ulcerativa leve a moderada? El paciente que tiene menos de 4 a 6 evacuaciones al día, que la sangre está presente en forma leve a moderada, que no tiene síntomas constitucionales, que la carga inflamatoria por reactantes que tomamos en el laboratorio es baja, y usando los criterios tan añejos como los de Trolovich o los nuevos de Clínica Mayo, nos dan un puntaje de actividad inflamatoria leve. ¿Qué importa también? Saber la extensión. Se trata de una proctitis, una proctosigmoiditis, la afección por debajo de la flexura esplénica, afectando el colon transverso, una colitis extensa, o es una pancolitis. Usando los criterios de enfermedad leve a moderada, un paciente con un puntaje de Mayo de 6 a 9 es un paciente que tiene una probabilidad de remisión de un 55%. Pero vamos a tener la carga de la enfermedad en un 37% que tienen recaídas intermitentes o que siempre van a estar activos, representando esto un 6% de los pacientes. ¿Qué tan enfermo está el paciente?
cómo estaba antes de llegar a nuestra consulta. Y aquí hay una diapositiva importante del doctor Scriber. Cómo se ve el paciente y cómo lo vemos nosotros. En azul está la proporción de pacientes que tienen una actividad estimada por ellos como moderada. Cómo el paciente se ve, cómo lo ve el médico. Un tercio piensa que es moderado. ¿Cómo ve esto la enfermera que nos acompaña y que se dedica a esto? Un 40% prácticamente. O sea, que la enfermedad vista a los ojos de nosotros puede pasar aparentemente como moderada y para los enfermos es la mitad de los pacientes. Esto nos debe hacer reflexionar de la manera en la que interrogamos y evaluamos la calidad de vida y el malestar de estos pacientes. Nuevamente un caso retador. Una mujer con pus izquierda que se le diagnostica y trata con 5-ASA, que tiene brote de síntomas en el año 2018, a la que le dan ustedes corticoides. Para evitar la corticodependencia le dan azatioprina, no la tolera, hace pancreatitis, es una paciente corticodependiente y sigue con actividad. 4 o 5 evacuaciones por día. Advertencia en el tema de la urgencia, un criterio de calidad de vida muy importante, y el cansancio, que va de la mano de la actividad. Algo de anemia y una colonoscopía que muestra granularidad y friabilidad. ¿Qué factores de mal pronóstico tiene un paciente? Inicio temprano, enfermedad extensa, actividad endoscópica importante, requerir internarlos, una proteína C reactiva elevada, una albúmina baja. Ustedes juntan estos criterios y pueden predecir que el paciente va a tener un curso malo. Para normar los criterios de interpretación, apóyense ustedes en imágenes gráficas, usen el score de Mayo, usen el U6 que desarrollaron en el Reino Unido, son convenientes y útiles para establecer un punto de referencia en el tiempo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Siendo una enfermedad crónica, hay que inducir la respuesta y mantener la remisión. La estrategia en el manejo debe reflejar lo que el paciente también espera y lo que ustedes como médicos responsables buscan. Entendiendo que es una condición crónica, la remisión libre de esteroides es muy importante, toda vez que los corticoides incrementan la tasa de complicaciones e incluso la muerte de estos pacientes. Ahora se habla de lo que se llaman objetivos o síntomas expresados por el paciente. PROS, Patient Related Outcomes, lo que al paciente le importa. ¿Qué otros objetivos debemos tener? Seleccionar de manera prudente la terapia de inducción y mantenimiento, tomando en cuenta la extensión, la gravedad y el pronóstico a priori de la enfermedad. El tratamiento debe centrarse en restaurar la frecuencia defecatoria y quitarle esa urgencia y esa necesidad de correr y buscar un baño o levantarse a deshoras. Se ha buscado la remisión endoscópica y ahora se está aceptando que es conveniente tenerla porque eso reduce el riesgo de colectomía. Y está en discusión si la remisión histológica puede modificar en el largo plazo el pronóstico de un paciente. Controlar la inflamación está demostrado que reduce el riesgo de displasia y la progresión al cáncer. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Siendo una condición crónica, es muy importante monitorear las complicaciones de la enfermedad y de los medicamentos. Es conveniente pautar visitas y vigilar las recaídas y mantener la salud integral de los pacientes. La ansiedad, la necesidad de un colega, psicólogo, psiquiatra, de la atención de una enfermedad crónica incurable son muy relevantes. ¿Qué más requerimos? Tratar a los pacientes para buscar curación mucosa en un periodo de tiempo conveniente, usando los scores de la Mayo, debe estar en 0 o en 1. Esto reduce la probabilidad de cirugía, de hospitalización y la remisión libre de esteroides. Y medir ahora que tenemos a la mano un reactante que se mide en la materia fecal, que es la calprotectina, que nos puede ayudar a pautar la necesidad o no de una nueva endoscopía. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, el paciente con enfermedad leve a moderada
que ya relaté, hay que ver la extensión. Si la enfermedad es extensa, si tiene proctosigmoiditis o si tiene proctitis. Y dependiendo de eso, veamos aquí el flujograma. Una pancolitis de características leves a moderadas se trata con 5-ASA, idealmente en combinación oral y rectal. Podemos ajustar la dosis, lo que se llama optimizar el tratamiento para lograr que el paciente entre en remisión. Pero si el paciente sigue en actividad, debemos agregar corticoides o la budesonida en forma de formulación MMX. Si el paciente tiene una colitis izquierda o una proctosigmoiditis o una proctitis, la piedra angular del tratamiento es la 5-ASA. Si el paciente tiene actividad persistente, se pueden agregar corticoides rectales o cambiarlo a un tratamiento de prednisona sistémica o la formulación MMX. ¿Qué es esto de optimizar el 5-ASA? Aumentar la dosis. En vez de darles 2.4, darles 4.8. Podemos lograr una buena remisión. ¿Qué tenemos que hacer? Combinar 5-ASA oral con 5-ASA rectal. Da mejores resultados. Y tener paciencia. La respuesta al tratamiento se alcanza hasta las 8 semanas en 2/3 partes de los pacientes. ¿Importa curar la mucosa? Este es un trabajo que documentado menciona que cuando logras con tratamiento biológico una puntuación endoscópica de 0 en amarillo, la probabilidad de colectomía se reduce a menos de un 10%. En cambio, el paciente que sigue con actividad, prácticamente un 25% de esta cohorte del doctor Colombel tuvo que someterse a una colectomía. La agrupación STRIDE ha definido el tratamiento en base a objetivos terapéuticos que se están logrando en consenso de expertos. Lo primero es la respuesta inmediata, sintomática, que se sientan bien. Lo segundo es que reduzca la inflamación con reactantes como proteína C reactiva o calprotectina. Es un resultado intermedio. Y lo que buscamos es la curación endoscópica, que mejore la calidad de vida, que no estén incapacitados y en el caso de los niños, que crezcan. Sí está en discusión la curación histológica en CUSI como un criterio a largo plazo y si no logras estos metas, tienes que volver al principio y ajustar tus pautas de tratamiento. Esto que les comparto es un poco el algoritmo en CUSI ambulatoria, pero tomen en cuenta la referencia del tiempo. Un paciente al que le das esteroides y falla, lo tienes que identificar no en 2, no en 3, sino en 2 a 4 semanas. No son meses. Y ese paciente debe ser pautado biológicos. Si un paciente tiene más de 2 cursos de esteroides, debe ser considerado para terapia biológica. Si un paciente se hace córtico dependiente, intentemos 5-ASA, pero no esperes más de 8 a 12 semanas para considerarlo a un tratamiento biológico. De manera que el propósito debe estar definido en función del tiempo. Unas palabras respecto a las clínicas de enfermedad inflamatoria. Gestionar la atención de estos pacientes es muy retador. Esto ha cambiado radicalmente el paradigma de manejo. El uso temprano y rutinario de terapia biológica, el diagnóstico oportuno y monitorización adecuadas mejoraron la calidad de vida de los pacientes. Buscar resultados en base a síntomas no altera el curso natural de la enfermedad. En otras palabras, no basta que el paciente refiera que parece sentirse un poco mejor. Documenten de manera objetiva, sea por laboratorio o mediante endoscopía, que efectivamente el paciente está en control de su enfermedad. Y hay que incorporar las expresiones del paciente de calidad de vida, los patient-related outcomes. Estas recomendaciones potencian un mayor impacto en la enfermedad. Usemos scores como el de la Mayo, el SEDAI, pero incorporemos la perspectiva del paciente. Esto, de alguna manera, va a ser un deber ser en la práctica médica. Si no usamos clínicas multidisciplinarias, este trabajo en el inciso A, la estadística de Nueva York, en el inciso B, la estadística de Florida. Una cohorte de pacientes donde ven
la fragmentación asociada 1.4 veces más riesgo de reingreso hospitalario. Una atención fragmentada en Florida, 1.5 veces más riesgo. ¿Cuáles son las variables que definen esto? El índice de comorbilidad, la necesidad de cirugía, aumenta la necesidad de que el paciente tenga que regresar al hospital, y eso no es un parámetro de buena práctica médica. La prevalencia de atención fragmentada es de no menos de un cuarto de los pacientes en Nueva York y un tercio de los pacientes en Florida. Las clínicas de enfermedad inflamatoria deben incluir una clínica ambulatoria con un servicio hospitalario afiliado, con una unidad de endoscopía dedicada a esto, con una unidad de infusión y con un departamento de urgencias preparado para la necesidad de este paciente. Y todo lo que está a la derecha es lo que requerimos. Gastroenterólogos, patólogos, colorectales, radiólogos, dermatólogos, reumatólogos, oftalmólogos, un psicólogo, un nutriólogo, una enfermera o enfermero experto en ostomías, un farmacista, y reunirnos a discutir los casos. Este es el deber ser. Termino diciendo entonces que ha habido desarrollos importantes que mejoraron la calidad de la atención, que ya se habla de telemedicina, de biomarcadores que tomados en casa nos pueden ayudar a tomar decisiones, que el tratamiento debe ser proactivo, que debemos buscar y documentar la respuesta al tratamiento, y que esto va a servir de alguna manera a un mejor control de la enfermedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por la excelente presentación. Ya tendremos oportunidad al final de la siguiente sesión de preguntas y respuestas, por lo que les voy a pedir a la audiencia las puedan poner en el chat de la presentación para elaborarlas al final. En segundo término, tengo el honor de presentar al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furucho, quien es el jefe de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y expresidente de nuestra asociación. Él nos va a hablar a continuación del tratamiento de la CUSI grave. Adelante, Jesús, y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas noches a todos. Agradezco antes que nada al doctor Octavio Gómez y al doctor Luis Ignacio Bursa por su amable invitación a participar en esta sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y sobre todo en conmemorar el 19 de mayo, que fue el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y el día de mañana, el Día Mundial de la Salud Digestiva. Yo les voy a hablar acerca del manejo médico de la CUSI grave. Y bueno, voy a iniciar con este caso clínico, que es un hombre de 38 años que acude por primera vez al instituto con un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por diarrea, 10 al día, con moco y sangre, en moderada cantidad, con pujo y tenesmo ocasional, así como también pérdida de peso de 10 kilogramos y fiebre no cuantificada. A la exploración física, el paciente tenía 90-70, taquicárdico y febril, con palidez conjuntival, y además algo importante es que tenía pues dolor abdominal sin datos de irritación peritoneal, con la peristalsis incrementada. Aquí un aspecto importante es qué estudios de laboratorio y gabinete se tienen que solicitar en este caso. Y bueno, al paciente se le solicitó una biometría hemática, en la cual documentó una anemia grave con hemoglobina de 6.8, trombocitosis, reactantes de fase aguda elevado como la velocidad de sanitación globular en 55, la proteína C reactiva en 55, albúmina 2.9, y es muy importante siempre descartar algún proceso infeccioso asociado. Los coprocultivos, coproparasitoscópicos y la evaluación para Clostridioides difficile fueron negativos. Se realiza una sigmoidoscopía debido a que es un paciente pues, que no es conocido en el instituto, para establecer el diagnóstico y tomar biopsias, en el cual pues bueno, se establece una actividad grave de acuerdo a la clasificación Mayo. Como ustedes pueden ver aquí, una pérdida total del patrón vascular, eritema, friabilidad de la mucosa, erosiones y ulceraciones,
que realmente pues habla de este estadio de la enfermedad. La biopsia confirma la CUSI con un infiltrado linfoplasmocitario, los abscesos de cripta, la distorsión de la arquitectura de las criptas y la criptitis, que son hallazgos histopatológicos contundentes de CUSI. La siguiente pregunta sería, ¿qué índice de actividad utilizan en su práctica clínica y cuál es el grado de actividad que presenta este paciente? Pues de acuerdo a los criterios de True y Witts, que fueron descritos a mediados de los 50, el doctor True estableció que más de 6 evacuaciones al día con sangre visible, taquicardia, fiebre, anemia por debajo de hemoglobina de 10,5 y o elevación de la velocidad de sedimentación globular arriba de 30, pues el paciente, el tener una más un criterio ya es de gravedad. Obviamente, entre más criterios se obtienen, mayor tiene riesgo de colectomía, que es lo que ustedes pueden ver aquí en esta tabla. Un paciente que tiene las 6 evacuaciones al día con moco y sangre más un criterio, vamos a decir la taquicardia, tiene un riesgo de colectomía del 9%. Sin embargo, si se suman 2, aumenta hasta un 31% y ya más de 3, 48%, 4, 45%. Esa es la importancia de estos criterios para poder discernir al paciente que está grave y el riesgo de colectomía. Eh, También está su puntuación endoscópica de Mayo, en donde, pues bueno, comentábamos que este paciente tiene pues un Mayo 3 con ulceraciones, friabilidad de la mucosa, sangrado espontáneo, y nosotros en el instituto también utilizamos este índice integral para evaluar la actividad de pacientes con CUSI. Este es el único índice actualmente que considera parámetros clínicos, bioquímicos, endoscópicos y sobre todo histopatológicos. Considerando los parámetros de este paciente, pues reúne 17 puntos de acuerdo a este índice y lo cual pues lo clasifica como una actividad grave, al igual que los criterios de True y Witts. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué medidas terapéuticas tenemos que hacer en este caso? Entonces, los pacientes con CUSI grave, de acuerdo a los diferentes consensos, aquí les muestro el latinoamericano de PANCO y el mexicano de CUSI, publicados en el 2017 y 2018 respectivamente, pues muestran que el tratamiento de primera línea en pacientes con CUSI grave son los esteroides intravenosos. Y obviamente el paciente debe de ser hospitalizado. En el caso clínico, el paciente fue hospitalizado, se inició tratamiento con hidrocortisona 100 miligramos vía intravenosa cada 8 horas, se le transfundió un paquete globular, se inició tromboprofilaxis y se realiza interconsulta al ingreso con cirugía de colon y recto, así como con nutrición clínica para mejorar su estado también nutricional. Es muy importante el manejo multidisciplinario desde un inicio en estos pacientes para detectar de manera temprana complicaciones y tener pues una alternativa terapéutica efectiva. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué momento evaluarían la respuesta clínica al tratamiento con esteroides intravenosos? Y si investigarían alguna causa de refractariedad a los esteroides. En este caso, al tercer día, el paciente pues disminuyeron las evacuaciones a 8 al día. Sin embargo, persistía con sangrado. La hemoglobina, a pesar de la transfusión, persistía baja, persistía con trombocitosis y velocidad de sedimentación globular mayor de 30, hipoalbuminemia, y vean cómo la proteína C reactiva en más de 58 miligramos por decilitro. En la sigmoidoscopia que se le realizó, se le hace inmunistoquímica para búsqueda de citomegalovirus, que es una coinfección que pueden tener los pacientes con CUSI grave y explicar la refractariedad al esteroide intravenoso, el cual fue negativo en este caso.
De acuerdo a las guías europeas, ECO, también pues recomiendan evaluar al tercer día la respuesta a esteroides y siempre se debe de considerar la opción quirúrgica y discutirla con el paciente desde un inicio y con el equipo quirúrgico. En cuanto al índice de Oxford, que fue descrito por el doctor Travis, eh, menciona que al día 3 de esteroides intravenosos, si el paciente persiste con más de 8 evacuaciones al día o PCR mayor de 45 miligramos por litro y evacuaciones entre 3 y 8, estos pacientes hablan de que no está respondiendo a los esteroides y tienen un 85% de riesgo de ser colectomizados. Hay otros estudios prospectivos que han validado también el valor de proteína C reactiva, así como el número de evacuaciones, tanto en niños como en adultos. Entonces, ¿qué nos planteamos en este caso de un paciente con CUSI grave que es refractario a esteroides intravenosos? Pues tenemos que plantear una terapia de rescate en aquellos hospitales que cuenten con experiencia en el uso de ciclosporina o que cuenten con infliximab, pues serían las opciones idóneas como terapia de rescate. En México no tenemos experiencia con tacrolimus y solamente en Japón es donde tienen dicha experiencia. Y es muy importante comentar que si hay un deterioro clínico del paciente, la colectomía debe de ser realizada si es que no hay una respuesta entre los 4 y el séptimo día del tratamiento instaurado. Entonces, las guías latinoamericanas, como la PANCO, pues mencionan el uso de ciclosporina, dosis de 2 miligramos por kilo, para pacientes refractarios con CUSI grave, refractarios a esteroides, y es muy importante que se debe de usar en centros de experiencia con este medicamento. Si no, pues se puede usar infliximab, es una opción terapéutica en pacientes con CUSI grave refractario a esteroides intravenosos y también es una alternativa para evitar la colectomía. Los pacientes que no mejoran con los esteroides a las 72 horas, como ya había mencionado, de acuerdo a las guías ECO, pues deben de ser considerados a esta terapia de rescate o a un tratamiento quirúrgico. Aquí les muestro el estudio SISIF, que comparó cara a cara la ciclosporina versus infliximab en pacientes con CUSI grave refractario a esteroides intravenosos. Un grupo fue aleatorizado a recibir ciclosporina, el otro infliximab a dosis de 5 miligramos por kilo, semana 0, 2 y 6. Y la ciclosporina, bueno, se asoció a satioprina, así como el infliximab. ¿Cuáles fueron los objetivos? El objetivo primario era evaluar la falla del tratamiento, el cual, pues realmente los dos, los 12 brazos de tratamiento, tanto la ciclosporina como el infliximab, no mostraban una diferencia significativa a favor de algún tratamiento, o sea, son muy comparables. Y vean cómo aquí, en cuanto a la respuesta clínica, de acuerdo a esta puntuación de Lichtiger, podemos observar cómo tanto la ciclosporina como el infliximab tienen una eficacia del 85% como terapia de rescate en este grupo de pacientes. Si comparamos en este estudio la tasa de colectomía, pues es muy comparable entre ambos brazos de tratamiento y no hay una diferencia significativa. Y vean, los eventos adversos realmente no incrementaron en ninguno de los dos brazos, es decir, ambas terapias son seguras. De este estudio, SISIF, se publicó más adelante en Lancet en el 2018 el seguimiento a 5 años de estos pacientes que pues los habían seguido hasta enero del 2015 y podemos observar cómo el grupo que recibió ciclosporina y el que recibió infliximab, pues bueno, tenían pues las mismas tasas de colectomía a lo largo del tiempo y ustedes lo podemos ver en esta gráfica como a lo largo de 5 años, aquí la tasa libre de colectomía a 7 años fue muy comparable entre ambas terapias, el infliximab y la ciclosporina, sin haber diferencias estadísticamente significativas. Hay otro estudio, hay otro ensayo clínico controlado que se llama Construct, que comparó infliximab versus ciclosporina también para pacientes con CUSI grave.
es como el SISIF. En este ensayo abierto, aleatorizado, multicéntrico, que incluyó más de 270 pacientes con CUSI grave refractaria, pues también fueron aleatorizados a recibir infliximab, semanas 0, 2 y 6, 5 miligramos por kilo y 2 miligramos por kilo de ciclosporina por ese periodo de 12 semanas. Y ustedes pueden ver aquí las tasas de remisión clínica muy comparables en ambos brazos de tratamiento, tanto ciclosporina como infliximab. Y también podemos observar aquí que la tasa de colectomía pues fue muy comparable entre ambos brazos de tratamiento sin existir diferencias significativas. En cuanto a las reacciones adversas, también podemos apreciar cómo fueron muy comparables entre el grupo de infliximab y ciclosporina, no habiendo una diferencia o un incremento de reacciones adversas hacia algún grupo de tratamiento. En cuanto a la experiencia que tenemos en el instituto, en cuanto al uso de ciclosporina, bueno, en este estudio que tuvimos 151 pacientes que fueron tratados con CUSI grave, de ellos 39 fueron refractarios a esteroides intravenosos, es decir, una cuarta parte de los pacientes, de los cuales el 15% tuvo alguna complicación aguda y fue directo a colectomía y 33 pacientes, es decir, el 84%, recibieron terapia de rescate con ciclosporina. Es importante mencionar que en México no tenemos ciclosporina intravenosa, usamos ciclosporina oral con la misma eficacia y vean cómo el 66% respondieron a ciclosporina y una tercera parte no respondió y tuvo que ir a colectomía. La dosis que podemos ver aquí, los días de tratamiento hospitalario de estancia en promedio de 10 días, con un promedio de 20 semanas de duración con la ciclosporina y una medición sérica de alrededor de 180 de ciclosporina en los pacientes que respondieron. Aquí podemos ver las características demográficas y clínicas de esta población entre los que respondieron a ciclosporina versus los que no respondieron, y pueden ver cómo, pues en cuanto a género, no hay diferencias significativas, ni en cuanto a la edad del diagnóstico, pero por ejemplo, en cuanto al número de evacuaciones, obviamente, pues los pacientes que respondían tenían menor número de evacuaciones y vean cómo el tratamiento previo con 5 aminosalicilatos, pues era en el 100% de ellos, con esteroides e incluso con azatioprina entre el 60 al 80% ya tenían tratamiento con azatioprina. Y vean cómo este es un sesgo de referencia, pues tenemos entre casi del 80 al 90% pues que de los pacientes que tenían pancolitis. En cuanto a los marcadores bioquímicos, pues obviamente los pacientes que respondían tenían mejores niveles de hemoglobina, menor nivel de proteína C reactiva, de velocidad de cementación globular, un poco menos de plaquetas, menor hipoalbuminemia en los respondedores, así como los niveles de colesterol y magnesio fueron muy comparables entre ambos grupos. Y los efectos adversos a la ciclosporina, pues se presentaron de manera significativa más en el grupo de los pacientes no respondedores, en donde se observó hipertensión, complicaciones infecciosas, así como también algunos otros trastornos neurológicos, principalmente la cefalea y la hiperplasia gingival. En esta revisión sistemática con metaanálisis, en el cual pues evaluó la eficacia de infliximab en pacientes con CUSI grave, podemos ver cómo independientemente de la dosis, si es una dosis, si son múltiples dosis, si se dan 10 miligramos por kilo, si se da una sola infusión, si se da programada, realmente pues las tasas de respuesta son muy comparables desde el primer mes hasta el mes 12. Realmente no hubo una diferencia en cuanto a este metaanálisis, el utilizar pues 5 o 10 miligramos, pero sí se recomienda utilizar pues un esquema programado, como les comentaba, de acuerdo a lo que mencionan las guías.
Este es otro estudio que lo traigo a colación, porque bueno, cada vez vamos a ver más pacientes con QSI grave que han estado expuestos a una terapia biológica, principalmente anti-TNF. Y en este cohorte, estudio de casos y controles retrospectivo en pacientes con QSI grave, podemos observar cómo aquellos pacientes que ya tenían QSI grave, pero que habían tenido exposición previa a un biológico, podemos observar cómo se rescata de la colectomía en aquellos pacientes que se les da tofacitinib. Tofacitinib es una molécula pequeña, es un inhibidor de las JAK-sinasas 1 y 3, en donde pues realmente tiene un inicio de acción muy rápido y vean cómo evita la tasa de colectomía en aquellos pacientes que ya fueron expuestos previamente a un biológico. Y si nosotros consideramos, por ejemplo, las dosis, pues todavía mucho más superior la dosis de usar 10 miligramos que usar 3 veces al día, que usar 10 miligramos 2 veces al día, como ustedes pueden ver, en donde pues las tasas, la dosis de 10 miligramos cada 12 horas, pues es muy comparable pues al grupo control. Finalmente, les traigo este estudio que acaba de ser presentado en la DDW la semana pasada en Washington, en donde podemos ver, es el estudio TRIUMPH, el cual es un estudio fase 4 prospectivo intervencional multicéntrico que se llevó a cabo en Canadá. Aquí pues reportan la experiencia de 24 pacientes con QSI graves refractarios a esteroides intravenosos, y aquí lo que se les da como terapia de rescate es tofacitinib, 10 miligramos cada 12 horas. El objetivo primario fue el que la respuesta, fue evaluar la respuesta clínica al día 7, la cual, pues bueno, es importante mencionar que una tercera parte de estos pacientes ya habían fallado una terapia anti-TNF, y la respuesta clínica se alcanzó en prácticamente el 60% de los pacientes al día 7 y alrededor del 45% a los 6 meses de tratamiento. Vean cómo las tasas de colectomía a la semana fue del 17% y del 25% a los 6 meses. Por lo que tofacitinib podría ser una estrategia efectiva para pacientes con QSI grave refractario a esteroides intravenosos. Sin embargo, lo más adecuado es hacer un ensayo clínico o un ensayo cara a cara que compare la eficacia de esta terapia para poderla implementar en nuestra práctica clínica. Finalmente, con esto concluyo que, bueno, la terapia de primera línea para QSI grave siguen siendo los esteroides intravenosos, como fueron descritos por True a mediados de los 50, que la ciclosporina o el infliximab son terapias de rescate en pacientes con QSI grave refractarios a esteroides intravenosos, y no dejar a un lado que la colectomía puede ser otra opción cuando no se cuenta con la experiencia de ciclosporina o se carece del biológico de infliximab. Que ambas terapias de rescate, ciclosporina e infliximab, pues bueno, son similares en cuanto a eficacia y seguridad, y que los inhibidores JAK pueden jugar un papel importante en el futuro como terapia también de rescate, sobre todo en pacientes expuestos que han fallado a alguna terapia biológica. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Kazuo y gracias Francisco por las excelentes presentaciones, y a continuación vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas, y aquí quisiera yo empezar con alguna que nos están haciendo de la audiencia. En relación a los esteroides, me gustaría preguntarle primero a Francisco Bosques, diferencias entre prednisona y budesonida en tratamientos orales. Buena pregunta. La intención, dependiendo de la severidad, Luis, es tratar de usar el esteroide cuyo efecto no tenga repercusión sistémica. Los esteroides convencionales, prednisona, en dosis pautadas de 40 a 60 miligramos, si el paciente tiene una enfermedad moderada severa. Es una alternativa que podemos utilizar en el paciente ambulatorio. Y en un paciente con enfermedad leve a moderada, preferir utilizar la budesonida MMX. ¿Por qué? Porque el 90% del producto tiene una eliminación en su primer paso en el hígado
y no tenemos el efecto sistémico y las tasas de respuesta son satisfactorias. La recomendación en la literatura ahora es tratar de ser prudentes con el uso recurrente o prolongado de esteroides, y lo que ustedes y yo vivimos, la autoprescripción, el paciente ya aprendió que con esteroides se controla y deja de ir contigo y él solo se medica y no se da cuenta del daño que se está causando. Y la otra pregunta es en cuanto a la tromboprofilaxis. O sea, sabemos que los eventos trombóticos en pacientes con CUSI grave son frecuentes, pero la pregunta es si el paciente tiene sangrado activo por el CUSI, ¿cuándo decides iniciar la tromboprofilaxis y con qué? Eh, Gen- Generalmente la tromboprofilaxis se inicia desde el ingreso del paciente al servicio de urgencias. Eh, el, el usar se puede usar heparina convencional o fraccionada, y realmente se ha visto que no incrementa el riesgo de sangrado, de incremento de sangrado de parte del tubo digestivo. Efectivamente, un paciente que no recibe pues esta tromboprofilaxis o esta anticoagulación profiláctica, pues tiene un alto riesgo de desarrollar efectos trombóticos, ¿no? Por la misma actividad de la enfermedad. Y sí, siempre hay que iniciarlo desde que ingresan al servicio de urgencias. Muy bien. Y otra pregunta es en relación al uso de medicamentos genéricos biocompatibles. Dado que pues estamos viviendo una época de problema económico, de carencia de medicamentos, y bueno, estamos viendo que hay cada vez más biocompatibles. Entonces, ¿qué opinan al respecto en cuanto a estudios que demuestren su eficacia y seguridad? Bueno, voy a comentar yo algo y ya si el doctor Bosques quiere complementar. De la parte que me compete en el manejo de CUSI grave, que pues es una opción terapéutica el infliximab. Obviamente sabemos que en nuestro sistema de salud, sobre todo en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, allá en nutrición donde estoy, pues nos compran los biocomparables, ¿no? El de infliximab y de adalimumab, efectivamente. Como vamos a mencionar y como se va ver en un libro que pues se comenta, es que un biocomparable para que salga al mercado es que pues ya cumplió con los requisitos de las agencias regulatorias de eficacia y seguridad para que puedan ser eh, aprobados en en el contexto de estos pacientes. Ahora, dentro de los biocomparables que tenemos en nuestro país, tenemos bueno, de infliximab tenemos dos. Uno que es el Remsima, que es de Celltrion, una compañía coreana, y el otro es el Ixify de Pfizer. Eh, en realidad, de los estudios y de la experiencia que hay fuera del país de México, es muy buena, tanto en Norteamérica como en Europa. Yo, honestamente, en cuanto a mi experiencia personal, eh, puedo decir que Remsima tiene una eficacia y seguridad muy comparable con el original, que es el Remicade. Realmente la farmacocinética y la farmacodinámica se comportan bastante bien y se puede usar uno u otro de manera muy confiable. Eh, Algo que es muy importante es que infliximab biocomparable de Remsima, pues acaba de sacar su presentación subcutánea, entonces tiene la ventaja que un paciente que responda a las dosis por vía intravenosa se puede hacer después el cambio a vía subcutánea más adelante. A diferencia del otro biocomparable, el cual pues desafortunadamente yo no tengo una buena experiencia en el instituto y en los pacientes que yo he iniciado realmente tanto para inducción como para mantenimiento, pues desafortunadamente no les ha funcionado de manera óptima con el otro biocomparable. Y contestando la pregunta, Luis, si los derivados de 5-ASA hacen diferencia, si los productos
comparables genéricos de azatioprina hacen diferencia. Hay 5 ASAs de prescripción. Los 3 tienen características farmacológicas equivalentes. No conozco fórmulas genéricas de 5 ASA. Hasta donde tengo conocimiento, el producto que se distribuye en el sector público lo fabrica una de las compañías líderes. Simplemente lo acondicionan o lo entregan para uso de prescripción en el sector público, pero es el mismo 5-ASA que yo prescribo en mi oficina en un paciente privado. Y en la azatioprina también es lo mismo, son equivalentes, de manera que con toda la confianza se pueden utilizar cualesquiera de los productos, sabiendo que van a recibir el paciente un producto equivalente. O sea, aquí viene a colación entonces otra pregunta en cuanto a la presentación de la 5-ASA, porque ¿sabes qué presentaciones en grajea de liberación prolongada o en granulados? O sea, en mi experiencia, cuando el paciente tiene un CUSI grave con más de 6 evacuaciones diarreicas y les das las tabletas grandes, las avientan enteras sin haberlas absorbido. Entonces ahí tú, ¿cuándo decides darle esta presentación o la presentación, por ejemplo, granulada? Mira, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Hoy en la tarde, un joven con diagnóstico reciente de CUSI tuvo que ir a urgencias en la madrugada de anoche y le dieron las pastillas de una fórmula de 5-ASA en el colon. Y él se queda con la percepción de que no se están disolviendo y no alcanzan las concentraciones que esperas. Por supuesto, hay una formulación ahora en granulados de liberación programada, un producto que viene en pequeñas bolsitas, en sachet, dicen ellos, que parece ser un poco más conveniente de administrar, pero en principio deberían ser equivalentes. Probablemente en ese contexto de enfermedad ya de moderada a grave, donde el tránsito intestinal es muy rápido, no alcanzas a lograr que el producto alcance o llegue al sitio donde quieres que actúe, por la velocidad del tránsito intestinal. Y el otro punto es la combinación de asa oral con asa rectal, que siempre es útil en casos de leve a moderado, ¿verdad? Y la respuesta es categórica. En las guías que firmamos en México y las pautas internacionales recomiendan combinarlo en tratamiento oral con el tratamiento rectal. Evidentemente el paciente lo acepta en un principio, pero no a largo plazo. Entonces al paciente se le da un tratamiento conveniente de un par de semanas, un mes, y luego ya se le deja con tratamiento oral. Pero hay que usar los dos, tratamiento oral y rectal. Y otra pregunta en relación a la dieta. O sea, ayuno, fibra, no fibra, alimentación complementaria, parenteral, en las diferentes etapas de la enfermedad. Esa es una pregunta que ha sido tema de discusión. ¿Una dieta antiinflamatoria o si hay algún alimento que de los consumidos habitualmente provoque más enfermedad? No hay un solo estudio que haya demostrado que la dieta tenga un efecto per se antiinflamatorio. Hay mucho escrito, en modelos experimentales sí, en la práctica clínica todavía no. Entonces, la recomendación es una dieta astringente. A un paciente con diarrea, siendo en México tan prevalente la intolerancia a los disacáridos, tratas de evitarle darle lactosa o sus derivados. Pero pensar que la dieta va a agravar la enfermedad, la respuesta es no. Y la idea es tratar de alimentarlos lo más pronto que se pueda. Solo en los casos de CUSI grave, que van a la terapia, que están en vísperas de una cirugía, desafortunadamente hay que dejarlos en ayuno. Pero ahí en ese contexto de CUSI grave, sí, yo concuerdo de que deben de mantener la vía oral. Si el paciente así lo permite en sus condiciones y evitar la nutrición parenteral, ¿no? O sea, no se ha visto que impacte el ponerles nutrición parenteral a un paciente con CUSI grave. De hecho, a veces los cirujanos quieren ponerle parenteral para que subirle la albúmina rápido y eso se tarda muchísimo. O sea, realmente, a menos que un paciente va a tener un ayuno muy prolongado, sí se recomienda iniciar nutrición parenteral, pero idealmente hay que dejarle la nutrición
enteral es lo ideal para que el paciente pues se siga nutriendo y no sigan bajando, ¿no? No siga su deterioro desde el punto de vista nutricio. La observación que yo hacía era básicamente en ese periodo de 72 horas. El paciente grave que tenemos con distensión, con ilio, con datos de irritación peritoneal, que no sabemos si se va a operar en 3 días. Ya si el paciente brinca esos 3 días, por supuesto hay que dar la alimentación enteral. Y por último, la pregunta de antibióticos, ¿en qué casos? Profilácticos, ¿en qué casos? Tratamiento, probióticos, también, otra pregunta, en enfermedad inflamatoria en las diferentes etapas. No sé, Jesús, en CUSI grave, ¿qué opinas de los antibióticos? Realmente no hay ninguna recomendación como tal, a menos que hubiera algún proceso infeccioso asociado que amerite el uso de antibióticos. El uso de probióticos pues realmente no tiene ninguna evidencia en QSI grave, ¿no? O sea, no se recomienda el uso de probióticos en este escenario de la enfermedad. Y para pacientes con CUSI de leve a moderado, se han discutido si tienen algún beneficio los probióticos. Y desafortunadamente, las formulaciones que han probado su utilidad no las tenemos en México. Bien, la otra pregunta que siempre viene en estos foros es, una vez que el tratamiento se inicia con terapia biológica, ¿hasta cuándo suspenderla o nunca se suspende? ¿Qué opinan, Jesús? Pues realmente una vez que un paciente tiene los criterios de, de iniciarse un biológico, que ya se mencionaron, ya ese tratamiento es a largo plazo. No digo de por vida porque pues el paciente puede tener otros factores en los cuales pueda suspender de manera extramédica el biológico, que pierda respuesta desde el punto de vista médico o que se le acabe el seguro de gastos médicos o que en el sistema de seguridad ya no se lo den, que puede pasar, pero el tratamiento es a largo plazo, no se debe de suspender si el paciente respondió a ese mecanismo de acción. Bueno, excelente. Entonces, antes de pasar a la presentación tuya, Jesús, me gustaría que un minuto de comentarios finales para llevar a casa de cada uno. Francisco. Bueno, primero, que la perspectiva del manejo reactivo al manejo proactivo. En español, no esperar a que el paciente se complique, corroborar el diagnóstico, involucrar al paciente, a la familia y darle una pauta de seguimiento estrecho. Ser muy claros, vivir el duelo con el paciente de que es una condición crónica controlable, pero hasta ahora incurable, y que el paciente cumpla con el tratamiento y que esté viniendo regularmente y que tenga buena comunicación con el médico o con el equipo de salud que integra una clínica para que el paciente tenga la mejor atención. Sería lo más importante desde mi óptica. Jesús, palabras finales. Pues bueno, desde el punto de vista de pacientes con QSI grave, pues tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico oportuno, que el paciente debe de ser hospitalizado, que no debe de estar siendo tratado de manera ambulatoria porque esto incrementa el riesgo de complicaciones en los mismos y que bueno, pues en pacientes que fallan a los esteroides intravenosos tenemos terapias como la ciclosporina y el infliximab y que bueno, probablemente en el futuro ya también tengamos estas moléculas pequeñas como los inhibidores ya que nos puedan mejorar los desenlaces a largo plazo en cuanto a evitar la colectomía en este grupo de enfermos y siempre descartar un proceso infeccioso asociado en una recaída, ya sea leve, moderada o grave en estos pacientes. Muy bien. Pues muchas gracias, y te doy la palabra, Jesús, para la presentación que nos vas a hacer a continuación del libro.
Bueno, hola a todos nuevamente. Agradezco nuevamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por este espacio para presentar este libro que yo pienso que va a ser importante para ustedes en la práctica clínica. Son preguntas clave enfocada a terapia biológica con biocomparables en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y este es un tema pues, de suma importancia ya que nuestro sistema de salud público cuenta con ahora este tipo de biológicos biocomparables. Eh, para, para continuar, déjame ver aquí. Bueno, esta es la presentación del libro. El libro, aquí ven la portada, el título es de la terapia biológica con biocomparables en la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí les muestro el código QR que también se los voy a mostrar al final de la presentación para que lo puedan descargar de manera electrónica. La editorial pues es Permanier, se editó en este año. Ahí ustedes pueden ver el número ISSN del libro y el contenido pues está dividido en 5 secciones, uno en conceptos, otro generalidades, la evidencia clínica, la posición de diversas asociaciones médicas y finalmente las conclusiones. En cuanto a los conceptos, pues siempre es muy importante considerar lo que es un biocomparable, que es el concepto que tenemos en México. Fuera de México se llaman biosimilares, pero también tener en cuenta otros conceptos como intercambiabilidad, la sustitución, la extrapolación o el cambio o el switch de los biológicos en cuanto a infliximab o adalimumab, que son los biocomparables que tenemos en México. En cuanto a generalidades, pues se mencionan las características de los biosimilares o biocomparables, cuáles son los requisitos para la autorización de de este tipo de tratamiento versus el biológico de referencia y cuáles son los biosimilares o biocomparables de infliximab y adalimumab aprobados, así como los obstáculos más importantes para aumentar el uso de biosimilares. En cuanto a la tercera sección, que es la evidencia clínica, se muestra la eficacia que tienen los biocomparables, el cambio de infliximab de original al biocomparable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y qué hay acerca del cambio reverso del biocomparable al original, que se llama pues cambio inverso, o bien si es efectivo y seguro los múltiples cambios entre los mismos biocomparables de infliximab que pueden pasar en el sistema de salud de nuestro país o bien posterior al uso de infliximab original en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es la seguridad de estos biocomparables de infliximab? Principalmente, pues la presentación de Remsima por vía intravenosa y subcutánea, así como la inmunogenicidad del biocomparable en pacientes eh, con biocomparable con estas dos vías de administración. También se aborda cuál es la eficacia del cambio de la terapia intravenosa subcutánea del biocomparable infliximab, que es Remsima, que es el único que tiene estas dos presentaciones. ¿Cuál es la eficacia de infliximab subcutáneo como monoterapia versus terapia combinada con algún inmunomodulador? ¿Y cuál es la seguridad de las infusiones rápidas, tanto de infliximab original como biocomparable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Así como también cuál sería el impacto en el ahorro con la introducción de biocomparables en el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Después, pasando al siguiente segmento, tenemos aquí la posición de diversas asociaciones médicas. Y aquí pues ustedes van a encontrar la posición de la Asociación Canadiense, de varias asociaciones europeas, de la británica y pues también de la mexicana en cuanto al uso de biocomparables de infliximab o de adalimumab en nuestro país. Finalmente, pues concluir que los biocomparables y biosimilares son productos biológicos altamente similares al producto original o de referencia
y que surgen como una alternativa en el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con el fin de disminuir los costos de la terapia en el sistema de salud y aumentar el acceso a mayor número de enfermos. Y antes de considerar el uso de un biocomparable o biosimilar, es importante considerar la evidencia clínica que sustente la eficacia y seguridad del mismo, así como informar al paciente la posibilidad del cambio de dicha terapia. Y con esto quiero agradecer a Celtrion por el apoyo proporcionado para la elaboración de este libro y obviamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por el espacio para llevar a cabo la presentación del mismo, al doctor Octavio Gómez y al doctor Luis Gursa por la invitación a esta sesión mensual. Y les dejo ya esta diapositiva como final, en donde ustedes pueden descargar el QR del libro y el cual pues lo pueden tener en electrónico y probablemente más adelante Celtrion los pueda distribuir de manera física a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y a todos y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por la presentación del libro. Esperemos sea de utilidad y hayan podido bajar el QR. Si no, posteriormente en las redes va a estar la plática grabada en YouTube para que la puedan escuchar con más calma si se quedaron con alguna inquietud. Y bueno, pues mi agradecimiento para el doctor Octavio Gómez Escudero, presidente actual de la sociedad, por la confianza para estas sesiones, al doctor Francisco Bosque y a Jesús Castúo por las excelentes presentaciones, y sin más, pues les pido que estén conectados en las redes para las próximas sesiones mensuales que tendremos en este mismo espacio, serán publicadas con anticipación. Gracias a todos y buenas noches.